Muy buenos días a todas, aquí estamos ya de nueva cuenta. ¿Cómo están? Les mandamos un saludo muy cariñoso. Que Dios bendiga a todas las mujeres. Buenos días, mujeres, Dios las bendiga. Qué bueno que están aquí. Buenos días, hermanas, es un gusto saludarla una vez más en nuestro devocional semanal. Bueno, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo juntas en nuestro devocional entre amigas y las animo a mantenerse pendientes. Acuérdense que son los martes y son los viernes y estamos dando un seguimiento de nuestra serie Madres Piadosas. Y bueno, saluden, porque es una bendición, ahorita que estamos de iglesia en línea, es una bendición que podamos saludarnos las unas a las otras, es bíblico y es algo muy hermoso. Saber que cada una de ustedes es muy importante. Den like y compartan, porque es una manera de llevar a otras mujeres un mensaje que le puede dar vida. Así que tú eres una mujer que fue su mirada puesta en Dios, la mirada de Dios puesta en ti, así que aprovecha este tiempo y también sirve. Bueno, aquí vemos nuestra serie Madres Piadosas y vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguimos con los temas de las mamis. Todas las mamis hemos tenido diferentes experiencias. Al fin de cuentas, enfrentamos cosas muy semejantes a las madres de la Biblia. Aquí, a pesar de vivir en diferentes épocas, estatus sociales, con leyes diferentes, etcétera, etcétera, ellas se mantuvieron en una postura firme y radical, totalmente ejemplar, buscando o indagando mucho más sobre este tema de las mujeres bíblicas. La Biblia habla del panorama histórico que afectó a la vida de muchas madres y momentos de decisiones que trascendieron a sus generaciones y cómo ellas enfrentaron las adversidades y contracorrientes, haciendo que ellas fuesen madres valientes viviendo contra cultura en esos momentos. Hoy hablaremos de María, la madre de Jesús. No podíamos dejar de hablar de ella. María, la madre de Jesús, nuestro tema, embarazo no deseado. Luego de quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Eso viene en tu Biblia, así que alístate con tu cuaderno de notas, alístate con tu Biblia para que busquemos que todos estos datos que vamos a ver, los vamos a ver ahí están en la palabra. Está embarazada, es una de las frases que cambian la vida de toda mujer. ¿Y cómo no? Si se trata de la vida de un ser humano gestándose en nuestro vientre, en tu vientre y en mi vientre. Y lamentablemente esta noticia, bueno, a algunas no les cae muy bien por diferentes razones. Pueden ser razones muy personales, pueden ser circunstancias que la rodean o por ideas externas que puedan ya estar influenciando a esa mamá. Lo cierto es que cuando te dan esa noticia, ya no se está hablando de ti, ya se está hablando de otra persona. No es de una misma, es de otra persona. Y yo les voy a comentar de María. Me gusta mucho ese tema y me gustó muchísimo ese tema de María porque sí aprendemos mucho. Nada más un poquito que indagamos, pero uno de los puntos que podemos ver de ella es que ella fue una madre, una joven educada en la escuela del Dios omnisciente. Entonces, bueno, quiere decir que ella recibió instrucción acerca de lo que es ser una madre y de lo que es tener una vida dentro del vientre. Y yo quisiera que me acompañaran a orar y ponernos en manos de Dios porque es muy bonito el tema y queremos estar en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor poderoso, por darnos la vida y por darnos la oportunidad de aprender mucho más de ti acerca de este tema tan importante para cada mujer. Dios, bendícenos, protégenos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, ella fue una madre joven, quizá a lo mejor haya tenido entre unos 15, 16, quizá haya llegado ya a esa edad, pero estamos hablando de una joven que no está viviendo en esta época. Ahorita ya tenemos muchísima ciencia, pero en su momento ella pues no estaba avanzada la ciencia como ahorita. Comparando las épocas en las que ella vivió, María quizá unos 2020 años,
más o menos Aproximadamente. 21, 25, no sé, muchísimos miles de años, pues no existían los ultrasonidos. Ujú. Yo creo que, bueno, a ti sí te tocaron los ultrasonidos, a nosotras nos tocaron los Cuando ultrasonidos. empezaban los ultrasonidos. Pero por ejemplo a nuestras madres no les tocó, no les tocó ver nuestros cuerpos o no podían escuchar ni siquiera el latido del corazón del Ujú. bebé. Sí. Que esa es una de las maravillas, que lo primero que te ponen es el ultrasonido y empieza El tic, 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 latido. tic, el latido del corazón Sí. del bebé y mucho menos podían conocer el sexo, o sea, Ajá. si era hombre, si era una mujer, no. Pero lo más maravilloso y trascendental de esto, que la ciencia que en estos momentos se cree muy avanzada, que ya puede conocer todas estas cosas, puede estar perdiendo la sensibilidad. Ujú. Pero lo más maravilloso es que ella, María, siendo tan joven, tenía muy claro el significado de la vida, del comienzo de una vida y la responsabilidad que ella tenía ya como madre. Y Dios le mostró a ella quién nacería, o sea, qué ultrasonido ni qué nada. Y qué Superar. totalmente Totalmente. super, pues es mismo Dios que nos creó. A él le mostró directamente quién nacería y qué propósito tendría, y también hasta le dijo su nombre. Ujú. Porque bueno, dentro de las tradiciones judías, el nombre tenía un significado que tendría que ver con el carácter o una misión que ese hijo tendría. Entonces cada hijo tiene una misión y tiene un propósito en la vida, pero que sabe todas las cosas, es el mejor maestro de la vida y el mejor educador, le mostró a ella. Y en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 31 y 32, menciona esta parte y dice: concebirás y darás a luz un hijo, o sea, un hombre. Le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado. Y eso es algo maravilloso, como el mismo Dios te revela que esos hijos tienen una trascendencia aquí en la tierra, pero también para bendecir a muchos. Entonces, el conocer los principios de vida desde la niñez nos llevan a respetarla. Yo creo que si María hubiera vivido en esta época sin el conocimiento de Dios, como muchas jóvenes ahorita, o quizá en su tiempo, pero creo que las mujeres judías estaban muy bien educadas en ese sentido de que es un bebé, que es una vida y que tiene propósitos. Pero en esta época donde hay tanto avance en la ciencia, hay muchas mujeres que ni siquiera tienen, que se han llenado de tanto conocimiento externo y que han negado que es una vida. Sí. Que dicen, no, es un montón de células y aparte, pues, no están educadas, no se guardan. Aparte que no se guardan, y ya que tienen a esa criatura, empiezan a decir no es nada, o no creo que sea tan importante. Sí, pero lo importante de nosotras las madres ahorita, si hay madres jóvenes, si hay mujeres jóvenes que están viendo, me daría muchísimo gusto que la vieran toda, porque aquí es donde comienza y cobra sentido para María y para cada una de nosotras que ese bebecito tiene vida. La palabra en Proverbios 22:6 dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Entonces nosotros como madres, quiere decir que como madres, si tú le enseñas a tus hijos, sabe que respete la vida, una vida comienza desde que se engendra, debe haber un compromiso, porque entonces ¿cómo vas a responder? Tú que tienes hijos varones o una jovencita que tendrás en un futuro, ¿no? Sí. Desde la concepción. Desde la concepción, o sea, decirles que tiene un valor, que es una vida. Y bueno, yo me acuerdo todavía en mi época que yo no tenía todo este vasto conocimiento. Sabes que yo sabía cómo se podía engendrar una vida, pero no sabía que era tan importante y dónde comenzaba la vida. Entonces Dios nos está hablando de que ese bebé concebido tenía ya hasta un nombre. ¿Sí? En una película que miré hace poco, hablaba de un experimento
para que los padres pudieran olvidar a sus hijos completamente y poderlos dejar en las manos de estas personas que experimentaban y poder experimentar sus pensamientos, su manera de vivir, todo. Y estaban mirando que estaba funcionando. Las madres y los padres estaban olvidando a sus hijos por cosas cotidianas. Les robaban sus pensamientos, sus recuerdos. Y se enfrentó con una situación que una madre de pronto dijo, yo tuve un hijo. Y ese fue un momento en que en el experimento dijeron, algo está fallando, vamos armaron todo un panorama para ella, donde la misma gente que le conocía le decía, tú no pudiste haber tenido un hijo, nunca tuviste un hijo. Y ella se mantuvo en esa postura y finalmente se encuentra con aquel que tenía la misión de robar esos pensamientos de madre. Dijo, tu último recuerdo, ya deja de molestar, este experimento nos tiene que salir bien, solamente tú estás molestando, todas las padres y madres están olvidando a sus hijos y tú no. Y piensa en el último pensamiento cuando tuviste a tu hijo, y en la película venía el pensamiento y se le quitaba y entonces podía olvidar que era madre. Pero ella recuerda, pues obligada, ya casi pues su vida se estaba extinguiendo, y recuerda cuando su hijo nació y se le quitó ese pensamiento y dijo, ya lo olvidaste, nunca más. Pero de pronto en su semi-inconsciencia ella recuerda que estaba embarazada. Y ella dijo, yo estaba embarazada, yo tenía un hijo. Y bueno, fracasa el experimento y decían, ¿cómo? O sea, el ser humano, cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos una educación dada por Dios en cuanto al valor de la vida, nosotros podemos defenderla. Compartir con nuestros hijos el respeto al ser que se lleva en el vientre y enseñar que es un pequeño que es indefenso, porque pues ojalá que los bebés se pudieran defender, ¿no? Claro. Sacar la mano y darle a aquel que lo quiere eliminar, o sea, gritar y decir, mamá, aquí estoy. Pero debemos nosotros enseñar que ese pequeño es indefenso y que se le debe de amar, que se le debe proteger, que se le debe sustentar y que se debe educar por los padres en conocimiento no terrenal, no a nivel ciencia que está limitada, sino en lo más alto que es el que creó la vida. Que un bebé desde el vientre se le debe enseñar a nuestros hijos que un bebé desde el vientre experimenta sentimientos como la alegría, como la tristeza, como la preocupación. Alicia, ¿y cómo tú dices eso? A lo mejor preguntan ustedes, ay, sí, tú ni eres médico. No soy médico, pero es que la palabra de Dios no lo enseña. En Lucas 1:39 dice, a los pocos días María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó, se me borró. Entró a la región montañosa de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Estamos hablando de su primo Juan el Bautista, y su madre tenía ya 6 meses de ese bebé en gestación, pero sintió alegría. Entonces hablamos que es una vida y que tiene sentimientos, puede sentir temor, terror, puede sentir dolor, puede sentir todas las cosas que cualquier ser humano sentimos, y las madres somos las que estamos ahí para estar apercibidas. Por eso es muy importante que entremos en educación del Dios omnisciente. Sí. Sí. Es importante como madres saber manejar nuestras emociones cuando nuestro bebé se está gestando en nuestro vientre. Todo el periodo que lo conlleva son los 9 meses, pero a veces pasamos por alto, y ciertamente a veces pasamos como en el diario muchas situaciones, y yo pude experimentar eso porque cuando tuve a mi segunda hija yo estaba muy estresada, estaba muy presionada, estaba en la universidad, tenía un esposo, tenía otro hijo, entonces pasé demasiado estrés, de tal manera que nace mi hija y nace con un rash en todo su cuerpo, un salpullido muy pequeño, pero que era molesto para ella, y yo no lo pude manejar.
hasta que busqué a un muy buen dermatólogo que lo conocía, había sido compañero de trabajo mío, y lo llevo, y cuando lo empieza a revisar, que le quita la ropita, ella, una bebé, voltea y me dice, María Elena, tú pasaste mucho estrés cuando estabas embarazada de ella. Y eso me impactó y me dijo, aquí tienes el resultado de tu estrés. Sí. Entonces tomar la conciencia de que todo lo que nosotros sentimos, y sí lo sabemos, pero no tomamos conciencia como para tomar esas emociones ahora en el Señor y llevarlas cautivas delante del Señor. Pero la porque palabra todo de le Dios, afecta. sí, la palabra de Dios dice la falta de conocimiento, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y la falta de conocimiento que opera en la vida de todos los que ignoramos la existencia de Dios. Nos perdemos muchísimo porque Dios nos está educando, nos está diciendo, un bebé tiene vida y tiene, aparte que tiene vida, tiene sentimientos, es como tú. A ver, que te desechen. Si nada más el novio deja a alguien, ya están todas deprimidas. O si te va mal con una persona, los padres, ya los fuimos creados con sentimientos. Y no quiere decir que los sentimientos comiencen a partir de que se nace, de que sale del vientre, o a partir de cierta edad. No, somos gente que tiene sentimientos, que reaccionamos desde que está una cosita chiquitita. Tiene su alma, su espíritu. Tiene todo. Está constituido por espíritu, por alma y por cuerpo. Sí. Entonces, qué importante que las jóvenes, los jóvenes también, porque tristemente hay hasta padres, hombres, hablando de los hombres, decir, no es nada, ya, que nos va a traer problemas. O sea, ahí es donde nosotras debemos entender, debemos conocer que esa persona sí tiene un criterio, tiene pensamientos, se está dando cuenta, siente. Quizá no pueda expresar con palabras, no lo estés viendo, pero Dios sí lo ve. No, y podemos ver en el caso del embarazo ya médicamente, a ver cuántas mujeres no hemos ido porque el bebé no se mueve, ¿no? Sí. Porque lleva 3 días y el doctor te dice, bueno, a ver qué hizo. Lo primero que te pregunta es qué haces, qué hiciste, cuál es, y te dice la reacción al sentimiento que en ese momento tenemos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, María fue una joven educada, lista para su examen práctico de fe, porque pues a todas nos va a venir la prueba. Nadie nos salvamos de las pruebas. Sí. Entonces, pues ella fue educada. Y si tú tienes jóvenes, tienes niños, educa porque va a venir un momento de prueba. En un momento dado, como a ella le tocó, estás embarazada, estaba comprometida, que ya lo vamos a ver más adelante, pero vivió una condición muy que en estos tiempos podría ella haber dicho, recurro rápido a la píldora del segundo día, ¿no? De emergencia. Pero a pesar de su condición comprometida, de ningún modo tuvo ninguna clase de duda, ni siquiera le pasó o temor siquiera, ¿qué voy a hacer? Jesús no fue una carga para María. Ella no centró su atención en eso, no pensó, ¿cómo le voy a hacer para mantenerle? ¿Cómo lo voy a cuidar? Y eso a pesar de que estaba expuesta a quizá quedarse sola. Sí, así es. Que es una parte frustrante para muchas madres solas, que se quedan con su pequeño, que les abandonan, y entonces ni siquiera tuvo cabida a su mente decir, me voy a quedar sola y ahora cómo le voy a hacer, o sufrió también ella, no sufrió ella la duda o el temor de sufrir el rechazo de la familia, de la sociedad, además la amenaza de muerte, porque en su contexto cultural una joven como ella que estaba comprometida era erradicar el mal. Y eso era porque dentro de sus leyes así se operaba en esa cultura y en ese tiempo. Una joven comprometida seriamente y luego con linaje de rey y todo eso, ¿cómo iba a quedar? Se pagaba con muerte. Pero ni siquiera menciona la palabra de Dios que en algún momento ella haya cruzado todos esos pensamientos. Lo sabemos por el contexto histórico y de época en la que ella vivía,
pero ella confió en Dios. Y eso es algo muy importante que las mamis sepamos que es una persona lo que cargamos dentro del vientre, pero confiemos en Dios, confiemos en Dios. Ella confió en Dios, sabía que su padre, o sea, el padre de ella y el padre de ese hijo y el padre de todos esos pequeñitos velaría por ambos. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios mismo, cuando uno confía, cuando uno le entrega sus cargas al Señor, Él a todo le encuentra solución. Pero necesitamos ser humildes e ir con Dios. Ella dependió de Dios. Ella no dependió de las circunstancias, de las personas y de todas las circunstancias que le rodeaban, pero ella creyó en Dios. Es algo que Dios quiere que tú como mamá, que yo como mamá y todas nosotras aprendamos a creer, a confiar. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Entonces, está embarazada, no te preocupes por nada. Incluye el bebé que está en el vientre. No lo ves, pero es un bebé. No te preocupes. Más bien ora. Así dice esta palabra. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Qué importante tener a Dios, porque la prueba más grande, ahorita quizá no estés pasando por esa situación, a lo mejor tus hijos no están pasando por esa situación, tú digas, no, pues sí, voy a educar, pero si llega a presentarse, mamá, estoy embarazada. Y ahorita es tiempo todavía de educar. Yo conocí a una joven que me daba clases en ejercicio. Y me acuerdo que estaba dando ya ves que te dicen, 8, y empieza, ¿no? Y ella estaba, pero con una actitud muy agresiva, no, sino muy seria, no sé, no estaba agradable el momento, de por sí que uno no quiere hacer ejercicio, y luego, estaba de mal humor. Y ya cuando terminó, le digo, ¿qué tienes? Sí me atreví a decirle, a preguntarle, porque yo desde que llegué la sentí, su manera de estarnos dándole, dirigiendo, era diferente. Le digo, ¿qué tienes? Y me dice, estoy embarazada. Y estaba muy enojada, ya tenía una niña ya grandecita, como de 9 años. Y yo me quedé, y le digo, qué bueno, cómo me da gusto, qué bendición. Y se quedó sorprendida por mi reacción y las palabras que yo le transmití. Y yo creo que cualquier madre en una circunstancia desconociendo a Dios, lo que necesita es apoyo. Y qué gran apoyo el hecho de saber que ese hijo que está en ese vientre trasciende, tiene un propósito, tiene una misión, y nos corresponde a nosotras compartir con otras de esa bendición. Sí. Uno de los puntos que vemos en María es que es una madre que preserva la vida, que justamente lo acabamos de escuchar, ¿no? Vemos cómo María reconoce, una madre que reconoce el don de la maternidad, y sabemos que es un regalo de parte de Dios. Ella sabe lo importante que es ese hijo que se empieza a gestar en su vientre, porque sabe que tiene propósito, y ningún hijo viene sin propósito. Jesús sería el Salvador del mundo. Entonces vemos cómo su actitud de servicio y obediencia a Dios superaban todos sus miedos, sus temores, todas sus inquietudes que se avolcaron en su mente y en su corazón en ese momento. Vemos la actitud de servicio a Dios y su obediencia, decía, pero también cómo su obediencia a Dios le hubiese implicado el abandono de José, que estaba comprometido a casarse con ella, ¿no? Pero también su deshonra como mujer. Pero lo que vemos es que María preservó la vida de su hijo, pese a todo lo que se le agolpó y a lo que vendría.
Y hablamos de preservar. Preservar quiere decir proteger, quiere decir resguardar a alguien intentando conservar su estado de un daño o peligro. Y a veces como madres no tenemos el entendimiento de que un hijo es un don de Dios y lo que ella implica. Porque nosotros sabemos, sí, que ya sabemos la escritura es un don de Dios, pero ¿qué implica ese regalo de Dios en nuestras vidas? Quiero decir que implica salvaguardar su vida, salvaguardar la vida de los hijos que Dios nos da, no solo en lo físico, sino en el alma, sino en el espíritu. Hablamos de íntegro, integralmente, ¿verdad? Hay muchas cosas en el mundo que atentan contra ellos dentro y fuera de casa. Lamentablemente, muchísimo dentro de casa. Y no vamos a andar en eso, se nos va el tiempo. Pero que si nosotros no estamos atentas a la guianza y a la dirección de Dios, en su palabra que nos ayuda a discernir y actuar a favor de nuestros hijos, entonces ellos serán presa. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. María entregó su cuerpo en sacrificio vivo y santo. Y Dios es lo que quiere que hagamos nosotros como madres, entregar nuestro ser en sacrificio vivo y santo, en servicio a favor de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Yo creo que esa palabra sacrificio a lo mejor puede hacer que choque en algunas de las que están escuchando, pero no habla de un sacrificio como el concepto que tenemos de hoy lo voy a tener que cargar y pues ahí va Dios, lo voy a hacer porque dice, no. Está hablando de algo voluntario, algo como lo hizo María. O sea, ella ni siquiera lo dudó, se sintió privilegiada de poder ser un instrumento de Dios en la vida para que operara un milagro como el milagro que Dios hizo a través de Jesucristo, de que naciese de una mujer, ser hombre como cualquiera de nosotros para poder salvarnos y decir, yo voy a cooperar a la causa. Y nosotras de alguna manera cuando traemos en nuestro vientre, nosotros cooperamos a la causa de una buena sociedad cuando está con conocimiento, pero preservar la vida de un hijo es una de las misiones que toda madre debemos de tener. Un instinto natural es proteger la vida de un hijo. ¿Puedo hacer un comentario? El domingo estaba arreglándome para ir a la iglesia y me llamó la atención un ruido fuerte de los pajaritos. Enfrente de la casa, en la parte de arriba, estaban unos cenzontles. Pero llegó un cuervo que atentaba contra su bebé. Has de haber tenido un bebé. Y se escuchaba un ruido de los cenzontles y giraban alrededor de él y le picaban. Y el cuervo se quedaba así, ¿no? Pero un buen rato y de repente el cuervo se tuvo que mover. Y yo estaba, Señor, que no se cansen los cenzontles, que no se cansen estos padres. Y al final el cuervo huyó. Pero gracias a la perseverancia, el amor de guardar y proteger a sus bebés. Y podríamos decir, ¿pero qué está cuidando? Huevitos no son nada. Pues son sus hijitos, son sus hijos. Ya desde ahí la misma naturaleza nos está mostrando cómo debe de haber una reacción. Bueno, ellos son animalitos y actúan por instinto, pero el protegerme, si tú vas con tu niño de la mano y sale un perro, tú ni siquiera lo piensas, pones al niño enfrente para salvarlo, claro, cubres al niño, lo cargas, ¿no? O sea, eso es natural. Y ya teniendo conocimiento, yo creo que ya, debemos de conocer. Como el caso bueno, yo leí un post-it de un médico que le dice, médico, tengo un problema, estoy embarazada, por favor, no, tengo un problema bien grave, por favor, soluciónemelo. Ya sabemos a qué se está refiriendo. Y el médico le dice, bueno, ¿tiene hijos? Sí, ya tengo un hijo, por eso sería un problema. Bueno, ¿qué le parece si tomamos a su hijo, que ya tiene, y quitamos ese problema? Y ya nomás se queda con ese. ¿Qué le pasa? Entonces, en la moraleja es una vida.
Es una vida, porque no entra en nuestra mente y en nuestro corazón, y en realidad es porque primero rechazamos el conocimiento, y una de las partes que, que menciona, con permiso, que menciona Oseas 4:6, por cuanto rechazaste el conocimiento, porque no quisiste, entonces viene esa destrucción, y Dios no quiere que seamos destruidos, quiere que nos vaya bien, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Nosotros podemos ver que María, una madre que conoce el propósito y atiende la instrucción. El propósito de María se basó en llevar en su vientre al Hijo de Dios, cuidarlo y guiarlo en lo que ella pudiera, para que él cumpliera el objetivo y la misión que se le había entregado, como menciona en el pasaje de Lucas. Le dice: no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. ¿Sí? Podemos ver el propósito que ella tenía y podemos ver la reacción que María tiene. Dice: yo soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y así fue, ¿no? Parafraseando podemos decir: le pertenezco a Dios y hago su voluntad. Así es, totalmente. María fue un ejemplo de fe y de obediencia, porque se sometió a sufrimientos inevitables, como hemos comentado, que le acompañaría un embarazo fuera del matrimonio. Ella estaba comprometida. Su sumisión fue al Señor. La Biblia menciona que María caminó con Jesús y que estuvo hasta el final con él. Como acaban de mencionar, uno de los principales motivos de no conocer y no atender la instrucción como madre tenemos es el alejamiento de Dios y sobre todo el abandonar los consejos que Él tiene para nosotros. Totalmente. Ahí es donde está el grave error que cometemos, el no querer saber. Así es. Yo recuerdo que cuando estaba mi hijo en una edad de adolescencia, como 13 años yo creo, pues estaba pasando por las etapas de la rebeldía, y mi esposo le dijo: hijo, lee Proverbios, ¿no? Y lees un libro que te va a ayudar mucho en tu caminar, en tu día. Quizás no me creas lo que yo te digo, pero ahí lo dice, o sea, la palabra de Dios es verdad, ¿no? Y entonces yo, en quererlo ayudar, iniciábamos en esos caminos, me senté con él y diario: hijo, después de desayunar, hijo, mira, vamos a leer Proverbios. Pero yo no tenía ese conocimiento, yo solo leía con él. ¿Qué nos pasó? Que no terminamos de leerlo, ¿no? O sea, no pudimos leerlo porque yo no entendía todavía el propósito como madre que Dios tenía en mí. Primero me instruyo yo, tengo la comunión con Dios para poder ayudar a nuestros hijos en casa. Pues es que es parte también de nuestra formación como madres, no tenemos ese hábito. Podríamos tener el hábito de sentarnos con ellos para que vean lo de la escuela, para que vean una materia, pero enseñarlos en esto que es trascendental no es el hábito. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que llegar a realizar. Y es algo que tiene que nacer del corazón, de las entrañas, ¿no? Precisamente porque Dios nos ha puesto esa hermosa responsabilidad en nuestro corazón. Claro que sí, el conocer el propósito y entender la instrucción de parte de Dios trae bendición para nuestras vidas. Si tú estás pasando por un momento de incertidumbre, piensas que el ser que llevas en el vientre y tú son muy importantes, que nosotras las madres debemos responder a Dios en esta misión que trasciende en hijos que valoran la vida. Totalmente de acuerdo. Hermoso. Yo creo que se nos agotó el tiempo, ya estamos por concluir, pero Dios está hablando. Yo creo que habrá alguna mujer que pudiera estar pasando un momento difícil, pero de veras escucha y atiende esto. Es hermoso lo que Dios preservó la vida también por falta de conocimiento. Sí, y Dios perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento, y puedes decir: pero es que yo no sabía y acabé con esa vida. Bueno, Dios perdona si hay un genuino y verdadero arrepentimiento y pasa por alto las decisiones que tomamos ignorando su voluntad. Y concluimos entonces en esta mañana: la mujer que tiene la bendición de ser madre goza de un gran privilegio, pero también
la responsabilidad de salvaguardar, de proteger en integridad esa hermosa herencia de Dios. Nadie puede cumplir una encomienda si no sabemos el propósito que tenemos. Debemos ser obedientes, saber con exactitud lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para que nuestra obra tenga un fruto en nuestra familia, en nuestro hogar, para que ese propósito que Dios tiene en la familia como madres pueda cumplirse. Totalmente de acuerdo. Conocer todo sobre nosotras, las mamás, y saber nuestro propósito solo es posible a la luz de aquel que nos dio la vida. Educarnos con el Dios omnipotente, omnipresente y todopoderoso nos llevará a trascender y podremos no solo disfrutar de la maternidad, sino entrar a un nivel de madre con propósitos eternos. Ignorar la existencia de Dios nos lleva a perder y pasar por alto los bellos detalles de la creación y los propósitos de Dios. Así que les mandamos un abrazo, que Dios las bendiga. Bendiciones.